Hola, soy César Cintrón, humanizando las redes sociales, humanizando los espacios digitales y estamos aprendiendo a vivir. En esta entrega les estaré compartiendo acerca de la aceptación de la realidad. La aceptación es más que un arte. La aceptación es una ciencia que nos libera del sufrimiento y nos da felicidad. Una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. La aceptación cumple con todos los parámetros propuestos por la ciencia. Si observamos, nos daremos cuenta lo que sucede en una persona cuando no es capaz de aceptar la realidad. Siempre se va a dar el mismo resultado: conflicto interior y sufrimiento. No es por tanto una creencia, sino que es más bien sabiduría. Porque sabemos lo que hacemos, por qué y para qué lo hacemos. Sabemos cómo obtener un resultado, el resultado que deseamos, el resultado esperado. Aceptar la realidad nos libera del sufrimiento, nos permite experimentar la paz permanente, acumular energía vital, experimentar felicidad, que a su vez activa las facultades superiores. El propósito de ser feliz se cumple cuando aceptamos la realidad. La experimentación ha demostrado que cuando esto sucede, se origina en el ser humano un cambio interior que le permite liberarse del sufrimiento y a la vez permite evidenciar las leyes que rigen el proceso mental del sufrimiento humano. Sí, como les he dicho cuando hablo de Mind Cookies, mucho de nuestro sufrimiento tiene que ver con nuestros procesos mentales, con esas cookies de la mente, con esos anuncios que constantemente nos están llegando a nuestra mente y que a veces creemos que somos nosotros quienes lo ponemos, pero no tenemos ni idea de quién nos ayuda a pensar. Y todo esto nos permite evidenciar ese proceso mental que lleva al ser humano a experimentar sufrimiento. Por otro lado, los conflictos y padecimientos internos son hechos reales e incontrovertibles. Eso no se puede negar. Por más que lo veamos desde diferentes puntos de vista, nunca nos van a resultar engañosos, porque siempre van a dar el mismo resultado: conflicto interno y sufrimiento. Por más que lo querramos dar la vuelta y que lo estemos buscando la quinta pata al gato y que lo queramos ver desde distintos puntos de vista, el resultado de esos acontecimientos, de esos hechos reales, de ese drama que nosotros nos causamos en la mente con esos pensamientos que nos sacan del cielo, que nos exilian del paraíso y que nos roban la paz, el resultado siempre va a ser ese conflicto interno y el sufrimiento. O sea, eso no se puede contradecir y no importa desde qué punto de vista lo estemos viendo, el resultado es invariable. Cuando tenemos ese conflicto interno, el resultado siempre va a ser sufrimiento. Aceptar la realidad rompe el hechizo del sufrimiento y libera una energía de acción que nos lleva a una nueva realidad. Y no es que la realidad anterior va a desaparecer, sigue estando ahí para aquellos que aún no comprenden. Pero para quienes ya aceptaron, para quienes comprenden,
esa realidad es totalmente nueva y ya no existe, ya no está más. Ya se acabó el sufrimiento, ahí finiquitó con ese acto de magia que rompe ese hechizo del sufrimiento. Es necesario entender que la existencia de la realidad externa obedece a la realidad interior del individuo o de la persona que la vive. Cuando hemos hecho esta conciencia de correspondencia, de que todo esto que está aquí afuera, lo estamos creando desde lo que vivimos aquí dentro y surge en la persona el deseo de cambiar y entonces va transformando esa mentalidad, va transformando esas creencias, es capaz de crear una nueva realidad. Y no es que lo que está allí afuera tal vez haya cambiado, lo que ha cambiado es su percepción, su valoración, su actitud respecto a esa realidad. Y ha logrado desde ese cambio interior crear un cambio en lo externo. Ha logrado que esa realidad externa cambie, cambiando aquí dentro, porque el cambio tiene que surgir desde dentro. Cuando hemos entendido, comprendido que todo lo que está ahí afuera es correspondiente con lo que sucede aquí dentro de nosotros, somos capaces de crear nueva realidad. Somos capaces de transformar lo externo, cambiando desde dentro. Tenemos ese poder. Hace falta que hagamos conciencia. Hace falta que expandamos el ancho de banda de nuestra conciencia para que podamos transformar esa realidad exterior, pero cambiándola desde aquí adentro. El cambio inicia aquí dentro y se manifiesta en lo externo, se manifiesta ahí afuera. Cuando dejamos de ser correspondiente con eso que estaba sucediendo ahí afuera, porque hemos generado un cambio de correspondencia desde el interior. Veamos si lo entienden con algunos ejemplos. Para la persona que está presa, que está en la cárcel y que ha sido dejada en libertad, en ese mismo instante, la cárcel desaparece, la cárcel deja de existir. Pero para quien continúa preso, para quien continúa en la cárcel, para quien no ha sido dejado en libertad, la cárcel continúa existiendo. Otro ejemplo, para un niño o una niña que tiene problemas con las matemáticas, que no logra resolver una problemática de multiplicación. Para ese niño, para esa niña, ese es un problema, pero es un problema inexistente realmente, pero para ese niño o niña es un problema. Para el matemático que está impartiendo la docencia, que está dando la clase, resolver esa multiplicación no es problema. Para alguien que va atravesando una ciudad, se va a encontrar con ricos, con pobres, con un mendigo, con un indigente, con una persona que trabaja, con alguien que es dueño de empresa. Y nos vamos a encontrar distintas realidades que las van a vivir distintas personas, cada quien dependiendo con cuál de esas realidades se ha hecho correspondientes. Y todos habitan en la misma ciudad. En una misma ciudad, en una misma localidad, en una misma geografía, nosotros nos vamos a encontrar con personas que están sin empleo y con otras que tienen negocio, con personas que son ricas y otras que son pobres, con personas opulentas que viven en mansiones y otros que viven en casas de zinc, en casas de cartón o que duermen en la calle. Todos viven en la misma ciudad, en la misma geografía y cada uno tiene realidades distintas con las que se ha hecho correspondiente. Como último ejemplo, pensemos en alguien que está en su casa y sale de su casa al jardín. Ahora está al aire libre, está en una realidad distinta, en una realidad diferente. Pero su casa sigue estando ahí, su casa sigue existiendo. Y aun cuando esa persona
está viviendo una realidad diferente, una realidad distinta ahí afuera en el jardín. La realidad del interior de su casa sigue existiendo aun cuando esa persona no esté en el interior de la casa. Muchas veces estamos viviendo situaciones ahí afuera, pero lo que necesitamos cambiar para ser correspondiente con otra realidad se encuentra aquí dentro de nosotros. Asimismo, cuando dejamos de intentar cambiar la realidad, lo que supone un desgaste de energía vital tremendo, grandísimo, estamos en condiciones de vivir una nueva realidad. Cuando hemos aceptado que no tenemos control y que no somos capaces de cambiar lo que está sucediendo, que no somos capaces de cambiar esas cosas sobre las cuales no tenemos control y las aceptamos, estamos en condiciones de vivir una realidad nueva, estamos en condiciones de vivir una realidad distinta y nos hacemos correspondientes con una realidad totalmente diferente, totalmente nueva, totalmente distinta. Pero lo que ha cambiado es nuestra percepción. Hemos aceptado la vida y hemos aceptado la realidad tal y como es. Y eso nos permite entonces empezar a vivir nuevas realidades. Porque esa antigua realidad lo único que puede verdaderamente es enseñarnos. Y entonces nos encontramos ante un fenómeno que la ciencia llama fenómeno comprobado. Por ejemplo, si nosotros mezclamos gases como el oxígeno y el hidrógeno, tendremos como resultado agua. Eso es un fenómeno comprobado en la ciencia. Del mismo modo que yo les estoy diciendo que la aceptación es una ciencia, cuando aceptamos la realidad tal y como es, desaparece el sufrimiento, porque lo único que nos mantiene conectado con el conflicto y con el sufrimiento es la falta de aceptación. Lo dicen los resultados. Y si queremos resultados distintos, queremos dejar de sufrir, necesitamos comprender y necesitamos aceptar. Cuando aceptamos, desaparece el sufrimiento. Es un fenómeno comprobado de la ciencia de la aceptología. Se trata de una realidad científica, como lo es para aquel que acepta la vida tal y como es, y entonces comienza a vivir una nueva vida, una realidad totalmente distinta y diferente. Te invito a que pruebes, te invito a que lo experimentes, te invito a que lo verifiques en tu experiencia. Luego me cuentas, luego me dejas saber cómo te ha ido. Inténtalo. Pero no aceptar por aceptar, no. Necesitamos autoindagarnos y antes necesitamos comprender. Y a partir de esa comprensión, entonces viene la aceptación. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hemos aceptado, aparece ante nosotros y ante nuestros ojos una nueva realidad y comenzamos a vivir cosas nuevas. Eso es una realidad científica. Compruébalo, verifícalo, experiméntalo y me cuentas. Frente a la realidad de la vida existen tres tipos de individuos, tres clases de individuos que las vamos a analizar ahora. Primera, segunda y tercera clase de individuos. Te invito a que te quedes ahí y escuches atentamente a ver si logras identificarte con alguno de ellos. No empieces a pensar en el vecino o en la pareja, en el esposo, la esposa o en tus padres o tus hermanos o en algún amigo o amiga. No, esta información es para ti, para que la verifiques en tu vida, para que la analices en tu vida. Así que cuando yo esté describiendo estas tres clases de individuo, no dejes que la mente empiece a pasarte anuncios de otras personas. No, vuelve al aquí y a la ahora y di, el foco está en mí.
Dilo, dilo. El foco está en mí. Pon el foco, pon la atención en ti. Cuando yo esté hablando de estas tres clases de individuos, pon el foco en ti y analízate a ver si perteneces a la primera, a la segunda o a la tercera clase. Primera clase. Son los que se enfrentan a la vida tratando de cambiar y de modificar todo lo que está ahí afuera. Son esas personas que se dicen, yo soy un guerrero, soy una guerrera. Y ellos están peleándose constantemente con la vida. Se están peleando constantemente con la realidad. Porque no la aceptan. Pero creen que tienen el poder de modificarla o de cambiarla. Eso es un desgaste de energía. Porque esas personas son muy perfeccionistas y se van agotando vitalmente, se van cansando, porque van invirtiendo toda su energía vital en querer modificar, en querer cambiar lo que está ahí afuera. Y ellos se van a estar luchando, se van a estar peleando constantemente con la realidad, queriendo cambiar lo externo, queriendo cambiar al otro, queriendo cambiar los hechos y los acontecimientos. Pero ellos se sienten que son unos guerreros, ellos se sienten invencibles, se sienten los protagonistas de la película. ¿Conoces a alguien así? ¿Se te parece eso a alguien que es muy cercano a ti? Esa persona que se siente el guerrero, la guerrera y que está luchándose constantemente con la realidad, con lo de ahí afuera, intentando cambiarlo, intentando modificarlo, porque no se entera, porque no se da cuenta que lo que pasa ahí afuera, en lo externo, comienza en lo interno. No tiene conciencia, no se entera, tiene una conciencia bebé. Y como tiene una conciencia bebé, cree que necesita un papá o necesita una mamá, necesita a alguien que lo dirija, necesita un padre o una madre espiritual, porque esta persona tiene una conciencia bebé y no se entera, no se da cuenta y cree que se puede luchar con lo exterior, con lo externo, y cree que lo puede cambiar. Y entonces va a guerrear hasta lograr cambiarlo, aunque eso le cueste la vida. Esa es la primera persona. Vamos ahora con la segunda. Segunda clase de personas. Son esos que han evolucionado un poco. Tienen otro nivel de conciencia. Vamos a decir que no tienen una conciencia bebé. No. Tienen una conciencia de niño o tienen una conciencia de adolescente, porque tienen una conciencia de rebeldía que se revela. Ellos quieren cambiar la realidad política, la realidad económica, la realidad social. Ellos quieren cambiar el entorno, ellos quieren salvar el mundo, ellos quieren salvar a la humanidad. Ellos viven interfiriendo en la vida de sus amigos, en la vida de sus parientes, en la vida de sus familiares, en la vida de sus padres. Se meten en la vida de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio. Se meten en la vida de las personas del vecindario, porque ellos entienden que esa realidad que está allá afuera, social, política, económica, religiosa, no coincide, no concuerda con el entorno, no concuerda con las personas que están allí. Se ubican consciente o inconscientemente entre el primero y el tercer grupo. Ellos están en el medio, como el ombligo, están en medio, pero no terminan de aterrizar. Han crecido un poco de conciencia. No puedo decir que tienen una conciencia bebé. Ya tienen una conciencia de niño o tienen una conciencia de adolescente. Pero ellos también se están peleando con la realidad. Ahora ellos quieren ser salvadores. Ellos quieren salvar a la humanidad de todas esas injusticias que se cometen en el sistema judicial, en el sistema político, todo lo que tiene que ver con la lucha por defender los derechos humanos, por defender los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver
con las ideologías de género, y ellos están metidos en todo este drama, en toda esta novela, en todo este rollo, y están peleándose con todas esas realidades. Ya ellos se sienten superiores, se sienten muy espirituales, se sienten líderes, porque ellos están tratando de realizar cambios a nivel social. Ellos quieren cambiar al mundo. Y dicen como Mafalda, por favor detengan el mundo que me quiero bajar. Ellos se quieren bajar del mundo, pero no se quieren bajar solos. Ellos quieren bajarse con sus congéneres, con los cercanos, con esas personas a quienes ellos aman. Ellos quieren salvar a todas esas personas a quienes ellos le tienen cariño y con los que ellos han tenido algún tipo de contacto. Ellos piensan, ellos creen que sí, que pueden cambiar el mundo, que pueden cambiar la sociedad, que pueden cambiar al colectivo humano, que pueden cambiar a la humanidad. Así como yo estoy creyendo que puedo humanizar las redes sociales, que puedo humanizar los espacios digitales. Tenemos esos ideales de hacer un aporte a nivel social. Pero muchas veces entramos en conflicto entonces con esa realidad. Y sin darnos cuenta estamos dentro del primer grupo y dentro del tercer grupo. Estamos caminando ahí, en el medio. Eso no es bueno ni es malo. Simplemente corresponde a otro nivel de conciencia, que no es conciencia bebé, que podría ser una conciencia ya más de niño o de adolescente. Vuelvo y repito, ni es bueno ni es malo. No estoy satanizando, no estoy juzgando, no estoy criticando. Simplemente pertenecen a un segundo grupo de personas para quienes les gustan las categorías, esas personas a quienes les gusta poner etiqueta. Estamos hablando aquí de 3 grupos de personas. El primer grupo de personas, ya lo vimos, tienen una conciencia bebé, y este segundo grupo de personas tiene una conciencia de niño o de adolescente. Y entonces se van a estar peleando con estas realidades sociales que ellos quieren salvar, que queremos salvar, que queremos cambiar por el bien de esos a quienes amamos. Ahora veamos al tercer grupo. La tercera clase de personas son los que aceptan la realidad como una maravillosa oportunidad de trascender sus limitaciones internas. Esos no se están peleando con lo de allá afuera. Esos no están intentando salvar a nadie. No están intentando cambiar la realidad externa, porque entienden que la única realidad sobre la que ellos tienen control y necesitan cambiar es su realidad interior. Ese tercer grupo de personas vive con el foco puesto en sí, con la atención y el foco puesto en mí, no allá afuera. A ellos les corresponde vivir esas realidades que están cambiando las 2 primeras clases, la clase 1 y la clase 2, primera y segunda clase, que están intentando salvar al mundo y que están intentando cambiar la realidad porque se están peleando allá afuera. Esta tercera clase tiene claro que solo puede cambiarse a sí mismo. Y ellos están trabajando aquí dentro, con la atención y el foco puesto aquí dentro, cambiando la realidad interna. Tienen una conciencia más evolucionada. No tienen una conciencia bebé, no tienen una conciencia de niño, no tienen una conciencia de adolescente. Estos ya llegaron a tener una conciencia de adultos. Tienen una conciencia adulta y no están interfiriendo ni en la realidad ni en la vida de nadie. Han decidido y elegido poner la atención aquí dentro, en el interior, y cambiarse a sí mismos y vivir las nuevas realidades que la primera y segunda clase están creando para ellos. Tienen ese nivel de conciencia porque ya pasaron por la primera y por la segunda clase y ya comprendieron, ya vivieron ese conflicto, ya vivieron ese drama y ya lo trascendieron.
ahora están viviendo esta tercera clase, esta tercera realidad, y están trabajando aquí dentro para hacer una mejor versión, para mejorarse a sí mismos y vivir realidades nuevas, vivir una nueva realidad desde el interior, que va a empezar a manifestarse en lo externo, ahí afuera, aun cuando no la hayan creado ellos. Hay quienes están trabajando para crear esas nuevas realidades, quienes todavía se están peleando con lo externo. Y entonces a esos les toca el trabajo. Pero hay otros que están trabajando aquí dentro, que tienen ese nivel de conciencia, una conciencia adulta, de que solo puedo cambiarme a mí mismo, de que solo puedo cambiar y mejorar mi interior para que se exprese y se manifieste en lo externo. Y entonces vamos a vivir esa nueva realidad. ¿En cuál de esas tres clases tú te estás ubicando? ¿Con cuál de esos tres grupos te identificas? ¿Cuál es tu nivel de madurez y de evolución a nivel de conciencia? ¿Tienes una conciencia bebé? ¿Tienes una conciencia de niño? ¿Tienes una conciencia de adolescente? ¿O tienes una conciencia adulta? ¿Estás en la primera clase peleándose con la realidad externa, ahí como un guerrero, y tú te dices yo soy un guerrero, una guerrera? ¿O estás en la segunda clase que te crees el salvador o la salvadora y estás tratando de hacer cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales, cambios religiosos? ¿Estás tratando de cambiar el entorno y de salvar a la humanidad? ¿Te crees el redentor o la redentora de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tu grupo, de tu vecindario, de tus compañeros de trabajo, compañeros de estudios? ¿Te crees el salvador o la salvadora? Y entonces te estás luchando. ¿O perteneces a esa tercera clase que ha elegido y decidido trabajarse a sí mismo? Dejar y quitar la atención de lo externo, como nos han llevado la sociedad, como nos ha llevado la familia, la escuela, la iglesia, a poner la atención allá afuera. El marketing cultural, político, religioso nos ha llevado a poner la atención allá afuera. Este tercer grupo ha decidido quitar la atención de allá afuera y poner la atención aquí dentro. El foco en mí, el foco aquí dentro. ¿Perteneces a ese tercer grupo? ¿Puedes decir que pertenece a ese tercer grupo que ha puesto el foco en sí? Yo he puesto el foco en mí mismo y en cambiar mi interior para vivir una realidad externa distinta, diferente. ¿Con cuál de esos tres grupos te identificas? ¿A cuál de esas tres clases perteneces? Insisto, no hay nada bueno ni malo en ninguna de estas tres clases. Simplemente son estados, son niveles de conciencia. Son niveles de conciencia. ¿Cuál de esos niveles de conciencia tú estás encarnando, tú estás experimentando? No hay nada bueno ni malo. No hay uno que sea mejor ni peor. Simplemente cada quien está en su nivel de conciencia. ¿En cuáles de esos tres grupos, en cuáles de esas tres clases, en cuáles de esos tres niveles de conciencia tú te ubicas? ¿Con cuál te identificas de manera personal? Vuelvo y te pregunto, ¿con cuál de estas tres clases, con cuál de estos tres grupos te identificas? ¿Con el grupo que sufre? ¿Con el grupo que pelea? ¿O con el grupo que está en paz? ¿Qué estás eligiendo aquí y ahora? ¿Qué estás eligiendo hoy? ¿Estás eligiendo sufrir y pelearte con la realidad externa sin ningún éxito? ¿O estás
eligiendo sufrir, pero a la vez pelearte con la realidad externa, intentando cambiarla con éxito? ¿O estás eligiendo la paz y aprovechar las oportunidades que esta realidad aquí y ahora te ofrece para trascenderla? No intentando cambiarla, sino que desde la paz eres capaz de ver la realidad, aceptarla tal y como es y trascenderla. ¿Con cuál de esas tres clases, con cuál de esos tres grupos te identificas? ¿En cuál de esos tres niveles de conciencia te ubicas? Yo te invito a esforzarte por llegar a la aceptación y la comprensión para entrar en la tercera clase. Ese grupo que desde la paz está aprovechando las oportunidades que este momento presente, que este aquí y este ahora le están ofreciendo allá afuera, sin intentar cambiar la realidad, sin intentar interferir, comprendiéndola, aceptándola, abrazándola, así como es, y trascendiéndola. Aprovecha la oportunidad que este aquí y este ahora, que esta realidad te ofrece para trascenderla y dejar de sufrir. Aprovecha esa oportunidad, trasciende y deja de sufrir, pero hazlo de forma consciente, eligiendo, decidiendo de forma consciente, desde la paz, desde el amor. Y eso te llevará a la felicidad y te sacará del sufrimiento, porque aceptar nos libera del sufrimiento. Y yo pregunto, ¿pero cómo es posible verificar que hemos trascendido y que hemos aceptado total y completamente esa realidad que ya no deseamos seguir viviendo? La respuesta es sencilla: renunciando a querer cambiar la realidad externa, renunciando a querer interferir, a querer cambiar el otro, a querer cambiar el entorno, renunciando a pelearme con lo externo, a seguir entrando en conflicto y luchando. A no ser, ojo con esto, a no ser que yo descubra que tengo la misión de hacer esos cambios. A no ser que yo me haga consciente y acepte el reto, el desafío, la misión de hacer esos cambios en la realidad externa, aunque eso conlleve sufrimiento. Y entonces surge una segunda pregunta: ¿cómo sabré yo que tengo la misión de realizar esos cambios en la realidad externa? ¿Cómo lo sabré? La respuesta también es simple: porque cuentas con las herramientas, cuentas con los recursos, cuentas con las habilidades, con los talentos, con las capacidades para realizar esos cambios. Porque cuando te comprometes en realizar esos cambios, cuando te involucras, experimentas alegría, experimentas contento, experimentas felicidad, aún en medio de las situaciones que pueden generar sufrimiento. Y te darás cuenta también que cuando tú pones a disposición del planeta, de la madre Gaia, de la tierra, cuando tú pones tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, cuando tú pones todo eso que tú tienes en tu interior, lo pones a disposición, tú vas viendo los cambios, te das cuenta que las cosas comienzan a cambiar de manera fluida, tú no estás forzando nada, se va dando de forma natural y tú tienes los recursos, tienes las habilidades, tienes las capacidades, tienes los talentos. Entonces ahí en ese momento te das cuenta
que eso es parte de tu misión, aunque experimentes sufrimiento, y que tú perteneces a esa segunda clase que le corresponde realizar esos cambios, porque es parte de tu misión, porque es parte de tu función, porque es parte de tu propósito. Por otro lado, idealizar supone no aceptar la realidad, porque siempre se idealiza algo que no está presente en la realidad. Es como que nos hacemos nuestra propia película, nos contamos nuestra propia historia, nuestra propia novela, nuestro propio cuento. Y entonces, ese cuento, esa novela es maravilloso. Solo intentamos cambiar aquello que nos parece que no funciona, aquello que nos parece que no está bien, aquello que nos parece que está fallando, que no es conveniente, que no es apropiado, que no es lo mejor. Y eso es verdaderamente lo que nos mueve a querer realizar cambios. De lo contrario, nosotros vamos idealizando y creándonos una película, contándonos una historia de algo que es una ficción falsa que verdaderamente no existe. Para que tengamos el deseo de que algo cambie, necesitamos sentir que no es del todo bueno, que no es del todo conveniente, que tiene sus fallos, que tiene posibilidades de mejora. Pero si uno reconoce que todo es perfecto, que todo es necesario, que todo es maravilloso, entonces nosotros nos daremos cuenta de que somos correspondientes con lo que está sucediendo. Y cuando nosotros consideramos que todo es perfecto y necesario para expandir nuestro ancho de banda de conciencia, vamos a aceptar la realidad tal y como es, sin pelearnos, sin sufrimiento y sin desear cambiarla. No tenemos necesidad de querer cambiarla. ¿Por qué? Porque la aceptamos y reconocemos que así como es perfecta y es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. Los ideales pueden servirnos para reconocer nuestra propia ignorancia. Cuando logramos identificar, cuando logramos comprender y entender que estamos idealizando determinados eventos, determinadas realidades, determinadas creencias, pensamientos y acontecimientos, entonces en ese momento comenzamos a salir de la ignorancia. La idealización nos permite entender y comprender nuestra ignorancia. Es una oportunidad. Podemos ver el idealizar también como una oportunidad para descubrir y para ver nuestra ignorancia. Una vez hemos hecho esta conciencia, procederemos a eliminar esos ideales, esas cookies de nuestra mente, para poder acceder a la paz, para poder acceder a la felicidad, para poder liberarnos del sufrimiento. Cuando hemos hecho conciencia de que estamos idealizando, de que esto es una novela, de que esto es un cuento de Disney que yo me he contado, de que las cosas no son como yo pienso o como yo creo, entonces vamos trascendiendo esa realidad y nos vamos poniendo en contexto y vamos aceptando, reconociendo nuestra ignorancia. Y eso nos permite verdaderamente dar ese salto, evolucionar, aumentar nuestro bando de ancho de conciencia. El ancho de banda de conciencia aumenta, se expande, gracias a que reconocemos nuestra ignorancia. ¿Y todo por qué? Porque nos hemos dado cuenta, hemos comprendido que estamos idealizando. Y ahí es cuando podemos trascender eso, cuando podemos cambiar esa realidad y superarla. Si no logramos superarla, esa idealización y esa ignorancia se convierten en un obstáculo para nuestra paz. Pero cuando logramos superarla, oye, es maravilloso el efecto que eso tendrá en nuestra vida y en nuestra expansión, y lograremos dar ese salto.
cuando logramos superarlo. Como en la física, el sufrimiento es directamente proporcional a la no aceptación. Cuando no aceptamos, sufrimos. Ese es el resultado y es verificable. Por eso decimos, por eso digo, que la aceptación es una ciencia. Y no lo digo yo, porque esta teoría, vuelvo y les recuerdo, es de Geraldo Smedley, quien nos habló acerca de la aceptología. Él es quien desarrolló toda esta teoría de la ciencia de la aceptación, la aceptología. El sufrimiento no modifica nada de manera exterior. El sufrimiento solo se modifica de manera interior. Y solo podemos modificar el sufrimiento a través de la aceptación. Cuando nosotros aceptamos la realidad tal y como es, sin pelearnos, sin luchar, sin querer cambiarla, surge en nosotros esa paz interior que nos da la aceptación. Obviamente que la mente comenzará a pelearse, a resistirse, intentará luchar por todos los medios. Recuerden las cookies de la mente, esos pensamientos que nos sacan del cielo, que nos expulsan del paraíso y que nos roban la paz. Esos anuncios, esas cookies de que alguien nos ayuda a pensar, todos esos programas, esos programitas que desde el momento de nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, comenzaron a instalarnos ahí como un software y nos fueron instalando, comenzando por el programa de supervivencia, luego los programas que nos instaló la familia, los que nos instalaron en la iglesia, los que nos instalaron en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los vecindarios, lo que nos instalaron los amiguitos y todas esas personas con las que socializamos y que nos colonizaron y usurparon, que nos instalaron esos programas y nos instalaron esas ideas y que nosotros permitimos, que nosotros dejamos que nos instalaran. Cuando nosotros queremos zafárnosle al sufrimiento, a través de la aceptación, la mente comienza a pelear, comienza a luchar, ese ego ahí por permanecer, porque el ego no se quiere quedar sin trabajo, no se quiere quedar sin empleo, y van a comenzar esa lucha titánica. Esos comerciales van a ser cada vez más frecuentes, esas interferencias, esos pensamientos que nosotros no deseamos tenerlos, aunque estemos en el proceso. Pero cuando nosotros vamos aceptando, nuestra mente se calma y poco a poco vamos encontrando esa paz interior. Digo, poco a poco no, paso a paso vamos encontrando esa paz interior. Ven como todavía me conecto con ese lenguaje de la pobreza, con ese lenguaje de la escasez, de la estrechez. Eso fue un programita de supervivencia que me instalaron desde la concepción y desde el momento de mi nacimiento. Y aparece de vez en cuando el inconsciente y el ego me traicionan porque esas interferencias continúan y necesitamos hacernos conscientes. Porque si nosotros tomamos toda esta teoría de Geraldo Smedley acerca de la ciencia de la aceptología, de la aceptación, y no la ponemos en acción y no la ponemos en práctica, se convierte en un adorno más para el ego. El decir, sí, yo me leí un libro de aceptología. Sí, yo escucho unos videos en YouTube de César Cintrón y él habla de la aceptación, de la aceptología. Y yo ya tengo un máster en eso, pero no lo pongo en acción. Pero no la practico, pero no la he incorporado a mi vida, pero no he hecho ningún cambio. Entonces se convierte en un adorno, se convierte en algo ahí como un bicuí, como dicen aquí en República Dominicana, un bicuí, un adornito, porque verdaderamente no lo he llevado a la acción, no lo he llevado a la práctica. Necesitamos llevar la aceptación a la práctica para que nos dé resultado. Porque si nos llenamos de excusas y no lo llevamos a la acción, a la práctica, no tendremos resultados.
necesitamos incorporar, integrar en nuestra vida la aceptación, pero de manera consciente, desde la comprensión, desde la renuncia. Porque si no lo hacemos desde la comprensión y desde la renuncia, la aceptación no va a ser real, sino que va a ser una estrategia más del ego para mantenernos dormidos y para mantenernos confundidos y para que sigamos en el sufrimiento. Necesitamos llevar a la acción la aceptación para poder liberarnos verdaderamente del sufrimiento. Y eso implica una práctica constante, un ejercicio constante, como ir al gimnasio para que podamos ver verdaderamente los resultados. Para que obtengamos resultados necesitamos una práctica constante. Es posible que en algún momento fallemos. Es posible que en algún momento nos enfrentemos a situaciones que nos resulten más difíciles de aceptar. Es probable que no comprendamos y que no estemos dispuestos a renunciar. Pero cuando nos vamos sometiendo a la autoindagación, vamos llegando a la comprensión, le llegamos a la comprensión. Y luego le llegamos a la renuncia. Y ¡clac! Hicimos clic con la aceptación. Entonces, cada vez nos va a ser más fácil, porque vamos ejercitándonos, como ir al gimnasio. Y nos vamos ejercitando en la aceptación y cada vez es más fácil esta praxis de la aceptación. Y vamos a ir verificando en nuestra vida los resultados. Y cuando tú verifiques en tu vida, en tu existencia, esos resultados, entonces tú vienes, me escribes y me cuentas aquí de que lo verificaste. Y ya no es porque yo te lo digo, ni es porque lo dijo Geraldo Smedley, ni es porque te leíste el libro, ni porque viste el video. Yo no te colonicé, no te usurpé, no. Tú tomaste estos datos, tomaste esta información y a partir de estos datos y de esta información, tú generaste tu propio conocimiento, tu propia sabiduría a partir de verificarlo en tu vida, en tu experiencia. Yo te invito a construir tu conocimiento, no porque yo te lo diga. Yo estoy aquí lanzando información y me encanta lanzar información. Y el propósito no es colonizarte y el propósito no es usurparte. Y en la medida en que tú tomas estos datos y tomas esta información que estás encontrando ahora en YouTube o la encuentras en Facebook o en cualquiera de mis redes sociales, en la medida en que tú tomas estos datos, esta información y la verificas en tu experiencia, tú vas a ir construyendo tu propio conocimiento, tu propia sabiduría a partir de tu experiencia. Verifícalo en tu experiencia. No lo creas porque yo lo dije. No. Verifícalo, experiméntalo. Y luego me escribes, luego me dejas saber. La realidad, por tanto, no depende de los sentidos, sino que es absolutamente independiente del individuo. La realidad no es buena ni es mala, la realidad es neutra. Nosotros somos quienes le damos ese sentido de bueno, malo, positivo o negativo. La realidad es lo que es. Y la realidad no cambia independientemente de lo que tú pienses, de lo que tú sientas, de lo que tú creas, de lo que tú comprendas o de lo que tú entiendas. La realidad es. La realidad es. Y la realidad no cambia porque tú pienses algo acerca de ella. La realidad sigue estando ahí. Aunque tú quieras ignorarla, quieras invisibilizarla, quieras decir que no existe, que eso no es así, como muchas veces entramos en negación, podríamos con un discurso negarla, invisibilizarla, podríamos tener una creencia de que no existe, igual es una negación, pero la realidad sigue estando ahí. Por ejemplo, si un conferencista está hablando a un público en una sala de conferencias
Y en esta sala de conferencias hay personas no videntes. La realidad de esos no videntes presentes en esa sala de conferencia no cambia el hecho de que ese conferencista está hablando. No cambia el hecho de lo que ese conferencista está diciendo. Y lo que ese conferencista está diciendo y está hablando no cambia el hecho de que esos no videntes están ahí presentes. Ellos siguen siendo no videntes. Y ese conferencista sigue diciendo lo que está diciendo independientemente de que ellos sean o no videntes. Fíjense que la realidad es, independientemente de lo que tú creas acerca de ella, de cómo tú la valores, de cómo tú la califiques, como buena o mala, positiva o negativa, la realidad es neutra. Y la realidad sigue siendo más allá del individuo. Para cada uno de nosotros, la realidad es lo que sucede en ese espacio de conciencia, en ese espacio en que tú eres consciente. Eso es la realidad. Para cada persona, la realidad es lo que sucede en esa parte en la que tú eres consciente. Porque a tu alrededor pueden estar sucediendo un montón de cosas que tú no percibes, que tú no te enteras, que tú no te das cuenta. Y para que eso sea parte de tu realidad, tú tienes que hacerte consciente. Necesitas observarlo, necesitas verlo, necesitas traerlo a tu parte consciente, reconocerlo, nombrarlo, abrazarlo, para que verdaderamente sea parte de tu realidad. No hemos de sufrir con la realidad. Lo que necesitamos es aprovecharla. Aprovecharla para un cambio interior. Aprovechar la realidad para trascenderla. Pero sufrir con la realidad no nos aporta nada. No hemos de sufrir con la realidad. Vamos a aprovechar la realidad para trascenderla. La realidad sirve, entre otras cosas, para aprovecharla con eficiencia, eficacia, firmeza y serenidad. La realidad también nos sirve para hacer un cambio interior, para cambiar nuestro interior, para cambiar nuestras percepciones, para cambiar nuestra manera de ver el mundo. La realidad también nos sirve para verificar nuestro propio proceso interior. La realidad es un espejo. Todo lo que tenemos y cuando nos relacionamos, todo hecho, todo lo que pasa, señores, pongamos el foco en mí. Cada quien ponga el foco en sí mismo. Quitémosle el foco allá afuera. Si ponemos el foco en nosotros mismos, yo tengo mi foco puesto en mí. Y te invito a ti a poner tu foco en ti. Si ponemos el foco en nosotros, cada quien pone el foco en sí mismo, nos daremos cuenta de que la vida, de que la realidad es un juego de proyecciones, es un juego de espejo que nos va a permitir verdaderamente crecer, evolucionar, trascender, expandir el ancho de banda de nuestra conciencia. La realidad también nos va a mostrar quiénes somos. Nos va a mostrar lo que necesitamos aprender y lo que ya hemos aprendido. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Suscríbete a mi canal. Dale al botón de suscribirse. Dale al pulgar. Dale me gusta. Déjame tu comentario. Yo te leo. Me encanta leerte. Te recuerdo, yo soy César Cintrón, humanizando las redes sociales, humanizando los espacios digitales.